Dios les bendiga, amada iglesia. En este día vamos hoy a tener el culto principal y queremos empezar este tiempo confesando y diciendo estas palabras: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos en este tiempo a hacer una oración para poder empezar este culto en este día. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por habernos dado, Señor, la bendición de poder ser tus hijos. Ayúdanos a que a través de este tiempo de culto podamos recibir, Señor, toda la sanidad. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos que en este tiempo, Señor, al ofrecerte el culto, podamos ser refrescados en tu palabra. Podamos, Señor, seguir teniendo esa visión y ese sueño aferrados al pacto para poder, Señor, salvar las 237 naciones. Señor, en tus manos ponemos este tiempo y bendecimos tu palabra, y en el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén y amén. Aleluya. Vamos ahora a alabar a nuestro Dios y así preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Amén. Vamos a entonar este himno que dice: porque Él vive. Vamos a cantar juntos.
La vida vale más y más solo por Él. Sí, Señor Jesús, le damos gracias a Él porque nos ha dado toda la vida, amén, toda la victoria en Cristo Jesús. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar un himno más para poder recibir la palabra, amén, en este día. Vamos a confesar que Él es nuestro Rey de paz. Vamos a entonar este himno que dice: en Jesucristo, el Rey de paz. El Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí, Señor. Amén. Vamos en este tiempo, después de haber alabado al Señor y preparado nuestro corazón, a recibir la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. El título para el mensaje de hoy es: hay un poder diferente para vencer la oscuridad
y parar los desastres. El texto bíblico está en Levítico, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Vamos a invitar en este tiempo a nuestro pastor. Dios les bendiga a toda la iglesia y a todos los obreros de Latinoamérica que están siguiéndonos a través de estas plataformas. Estamos mirando el libro de Levítico y estamos viendo el Evangelio dentro de este libro. Levítico habla acerca de la restauración del culto. Deben conocer muy bien el contenido realmente de esto. Dice el capítulo 7 de Levítico, dice de esta manera: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y la rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre las ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. El verso 5 dice: y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda la ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que la ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Amén. Mirando la Biblia, estamos viendo cómo Dios está llevándonos hacia la dirección, ¿verdad?, de la construcción del templo, de la restauración del culto. Y mirando esto nos damos cuenta, decimos realmente la importancia que Dios pone, ¿verdad?, en el tabernáculo, cómo hace énfasis en el culto. Y Levítico está hablando de todo esto, y hoy nos encontramos aquí acerca del sacrificio por la culpa. Y este sacrificio se tenía que hacer exactamente en el mismo lugar donde se hacía el sacrificio de expiación, donde al entrar al tabernáculo, ¿verdad?, estaba el lugar de la muerte, y ahí hacían el sacrificio también de la expiación, y la sangre lo ponían en las 4 esquinas, ¿verdad?, del lugar del sacrificio o el altar del sacrificio. De la misma manera, este sacrificio por la culpa era en el mismo lugar también. Y hoy miramos hoy y nos damos cuenta que Dios nos está explicando ahora correctamente cómo nosotros podemos tener la respuesta correcta para toda nuestra vida y cómo esto tenemos que enseñar y transmitir a los demás. El pueblo de Israel llegó a Egipto y ellos deberían seguir haciendo el sacrificio, ¿verdad?, por la culpa, y deberían seguir enseñando esto. Pero sin embargo perdieron esta parte tan importante y por eso vino tanta destrucción, ¿verdad?, y vino tanto sufrimiento. Las personas ahora mismo están preguntando y dicen, en el futuro, ¿cómo va a ser entonces la vida nuestra? Nosotros tenemos que mirar la Biblia y conocer la historia para poder realmente nosotros ver el futuro. La Biblia es el periódico por adelantado y Cristo nos dijo a nosotros que en el futuro está profetizado, vendrán muchos problemas y mucha gente está diciendo, después del coronavirus vendrán muchas cosas más y están preocupados porque dicen, ya ahora vamos a vivir quizás toda la vida con máscara. Muchos piensan así. Y hay otro problema que se ve en el mundo, es que no solamente vamos a tener problemas de virus, sino que vamos a tener problemas mentales y espirituales, el cual las personas continuamente van a sufrir. Pero como la gente no conoce a Dios, ni cree en Dios, ni tampoco cree en la Biblia, entonces estas personas no tienen otra opción más que sufrir y morir de esta manera.
Por eso ustedes hoy al mirar la palabra tienen que realmente entender. Por eso Jesucristo dijo que por esta causa tenemos que predicar el evangelio a todas las naciones. Todas las naciones tienen que evidenciar, tienen que haber evidenciado este evangelio. Mateo 24:14 dice, este evangelio llegará hasta el fin y entonces todo se acabará. Por eso mirando hoy la escritura, el día de hoy está hablándonos Dios acerca del sacrificio por la culpa. ¿Y qué es eso? Es algo que hemos hecho mal. Es algo que nosotros hemos hecho mal y por eso es que tenemos culpa de ello, ¿no? Y de eso nosotros tenemos que arrepentirnos. De eso que hemos hecho mal. Por eso al ofrecer el culto, hoy nosotros tenemos que realmente arrepentirnos de esas cosas que hemos hecho mal y entender realmente Dios, si en esta hora doy el culto correctamente, si realmente en esta hora doy el sacrificio o doy esta ofrenda o doy el culto, realmente este culto por mi culpa y a través de este culto ofrezco realmente un arrepentimiento sincero, puedo cambiarlo todo para mí. Por eso mientras algunos de repente por las mañanas cuando damos el culto, algunos dicen, es mejor que el culto sigamos dando por las casas, porque en las casas así puedo dormir más y puedo ver el mensaje ya reproducido. Y está bien, pueden hacerlo si quieren. Pero las personas que realmente han encontrado el secreto y han restaurado el culto en su vida, en una sola hora lo han podido cambiar todo para ellos. Por eso mientras otros duermen, mientras otros no entienden ni siquiera por qué van a la iglesia, no entienden siquiera por qué tienen que ofrecer el culto, nosotros entendemos. Tenemos la respuesta más grande de nuestra vida. Los que no entienden ni por qué tienen que ir a la iglesia, ni por qué tienen que ofrecer el culto, tienen la respuesta para los problemas, pero sin embargo no pueden solucionarlo porque no lo entienden. Nosotros no podemos dar el culto sin sentido, no podemos dar el culto sin ninguna razón. Nosotros tenemos que dar el culto y entender, es el culto que puede cambiar toda mi vida, que puede cambiarlo todo para mí, en los problemas, sufrimientos, qué sé yo, lo que venga en mi vida. La Biblia dice que no nos preocupemos porque Dios tiene un método para solucionar todo eso. Los problemas que ustedes tienen hoy, Dios tiene una respuesta para darnos dentro de eso. Por eso ustedes hoy al mirar la Biblia tienen que conocer, realmente tienen que conocer a Dios. Y no solamente conocer a Dios, creer en su palabra. Y no solamente creer en su palabra, sino que ustedes tienen que entender que tienen que restaurar algunas cosas en su vida. El mundo les ofrece gratuitamente muchas cosas. El mundo le da muchas cosas a ustedes gratuitamente. Pero ustedes tienen que entender que ustedes tienen que recibir otras cosas más importantes a través del culto. A través de este sacrificio por la culpa, tienen que recibir cosas más importantes. Nosotros, mirando el campo, el pastor nos contaba a través de esto, y todos los que vamos al campo podemos realmente confirmar que es verdad. Nosotros hemos experimentado yendo al campo cosas que la Biblia, por supuesto, lo dice, pero nunca, como nunca lo hemos visto, lo hemos experimentado. Entonces pareciera que es algo que no puede pasar. Yo en el pasado no conocía muy bien el evangelio y solamente conocí el misticismo insano, y dentro de ese misticismo insano yo solamente había experimentado cosas espirituales extrañas y solamente creía que era por mi poder, mi fuerza, hacer cosas espirituales. Pero un día comprendí que Dios no necesita ni de mi poder, no necesita ni de mi fuerza para que las obras que Él realmente quiere levantar y hacer en el campo, Él lo pueda hacer. Yo me acuerdo que yo en el pasado, cuando tenía que orar por alguien que tenía algún problema o alguna enfermedad, tenía que hacer tantas cosas, tenía que usar tanto esfuerzo, y sin embargo, cuando yo escuché el evangelio, y dije, realmente este evangelio es un evangelio que lo tenemos que evidenciar. La palabra de Dios está viva. Y si realmente nosotros creemos en ese Dios, creemos en la palabra,
No importa lo que venga, tenemos que desafiar en ella. Cuando yo llegué a hacer las misiones a Perú, lo primero que encontré fue personas que Dios trajo a mi vida con problemas espirituales, con problemas que ni yo mismo entendía quizás. Pero yo lo único que hice, a pesar de percibir que había problemas espirituales en ellos, lo único que hice fue predicarles el Evangelio. No tuve que gritar por una hora. Antiguamente, cuando yo no conocía esto, me iba tras la persona y oraba por 30 minutos, 40 minutos, una hora, y gritaba y casi chillando, me quedaba sin voz, creyendo que el poder de Dios estaba en la fuerza de mi voz. Mientras más fuerte gritaba, el demonio quizás iba a asustar y se iba a ir, y así casi me quedé sin voz. Por eso yo le doy gracias a Dios que ahora puedo seguir predicando. Porque si hubiera seguido predicando de esta manera, creyendo que el poder está en la fuerza de mi voz, o porque golpeo el púlpito, ahí está el poder de Dios, quizás a este momento hubiera estado sin voz, hubiera estado enfermo, hubiera estado con grandes problemas en mi vida. Pero lo pude yo experimentar, pude experimentar el misticismo insano, pude experimentar las otras cosas, pero cuando encontré este Evangelio, pude experimentar realmente algo diferente, un poder diferente, solamente en el Evangelio. Cuando yo vi a estas personas que Dios trajo a mi vida, eran mujeres que vinieron a escuchar el Evangelio, y yo los miraba. Eran personas que tenían los vientres cerrados, no podían tener hijos, personas que oían voces, personas que le lanzaban pelotas de un segundo piso y no había nadie, personas que veían bultos. En otras palabras, vi un campo donde había pánico, un campo donde las personas eran depresivas, un campo donde las personas oían voces, veían bultos, y eran personas casi esquizofrénicas, con problemas mentales bien grandes, y también bipolares. Ellos de momento todo lo veían tan bien en un momento, y de momento lo veían todo tan mal. Y mirando yo esto, lo único que hice fue orar, y dije: Señor, yo lo único que tengo que hacer es predicar absolutamente en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, Señor, tú nos has dado como la solución para todos nuestros problemas. Y comencé a predicar el nombre de Cristo. Comencé a predicar Juan 19:30, todo ha terminado. Y comencé a llevar a todas estas personas a que lleven sus problemas mentales, espirituales, los problemas de su vida, a la cruz de Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Pude ver cómo se liberaron. Pude ver cómo sus familias se restauraron. Pude ver claramente cómo esas personas salvaron sus familias. Hoy están liderando equipos de campo. Hoy están liderando la iglesia. Hoy están haciendo grandes ministerios y están haciendo exactamente lo mismo, lo que ellos han experimentado, el poder del Evangelio. Me fui a un lugar y encontré a una persona que sentía que se incendiaba por dentro. Y esta persona que sentía que se incendiaba, cuando yo le predicaba el Evangelio, se levantaba, se iba al baño y se echaba agua, regresaba y estaba ahí, no se podía concentrar, vuelta se levantaba, se iba al baño y estaba con una botella y tomaba agua y agua y agua y agua. Y yo seguía predicando el Evangelio en el nombre de Jesús, el nombre poderoso de Cristo, el misterio del nombre de Cristo. Consumado es, todo ha terminado. Colosenses 2:14-15. Cristo nos ha evidenciado ya esto. Lo único que tienen que hacer ustedes es tomar esto y evidenciarlo en su vida. Ya tenemos la victoria ganada. Y predicaba solo el Evangelio. Y un día fue liberada esa persona. Ni siquiera tuve que orar por ella. Ni siquiera me había contado el problema. Yo lo había percibido simplemente. Y un día me dijo: pastor, yo sentía que me quemaba. Sentía que me incendiaba por dentro y sentía que me incendiaba por fuera. Y no podía dejar de echarme agua. Hoy está sirviendo con su familia al Señor. De eso estoy hablando, de un poder en el Evangelio, de un poder solamente en la palabra. Por eso nosotros tenemos que entender cómo tenemos que ir delante de Dios, cómo tenemos que ir delante del Señor. Tenemos que ir delante del Señor creyendo solamente en la palabra de Dios. Y es necesario que en cualquier cosa que venga a nuestra vida, desafiemos solamente con esto. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es el problema que tú tienes ahora?
Es necesario que desafíes solo con el Evangelio. Es necesario que entiendas el día de hoy que solamente necesitas entender y aferrarte una vez más al pacto. Muchas personas en el mundo tienen problemas mentales, tienen depresiones, tienen pánico, y por eso yo al mirar al campo de esta manera dije, realmente necesitamos ir al campo a predicar este evangelio. Necesitamos realmente levantar líderes que sus ojos espirituales se puedan abrir y ellos puedan ver realmente que el campo necesita que se le predique el evangelio, nada más. No necesitamos hablar de ninguna otra cosa. Personas que han venido al culto solamente escuchando el evangelio han podido salir de estos problemas espirituales y mentales de su vida. Porque las personas, aunque tengan problemas mentales, aunque tengan problemas espirituales, si ellos pueden dar el culto, ofrecer el culto continuamente, las obras de Dios, por supuesto que se van a levantar en su vida. Yo lo he experimentado esto, lo he visto esto en las casas, lo he visto esto en la iglesia, he visto cuántas cosas que Dios ha hecho. En una oportunidad estaba con mi esposa en un hogar y un niño que estaba ahí, corría, saltaba, brincaba por los muebles, saltaba por las paredes y no me dejaba predicar el evangelio, pero yo traté de no desconcentrarme y seguía hablando del evangelio, y de momento miré a mi esposa y le dije, trata de ver al niño. Y ella la llevó y comenzó a predicarle el evangelio, y al darle el evangelio lo vi, porque mientras predicaba yo estaba mirando que se calmó. Y después que mi esposa estuvo hablando con él y orando, le pregunté, ¿qué ha pasado? Me dijo, yo le pregunté, ¿por qué está corriendo? ¿Por qué está brincando por los muebles? ¿Por qué está saltando por las paredes? Y el niño le había respondido así, yo no estoy brincando por las paredes ni por el mueble, yo estoy jugando con mi amiguito. Y entonces mi esposa entendió, es por esto que este niño está perturbado. Le habló de Cristo. Le dijo que ese amigo siempre va a venir a molestarlo y a perseguirlo. Si no tiene un amigo en su corazón que se llama Cristo, que se llama Jesús, le explicó el evangelio. Aceptó a Cristo y ese amiguito se fue para siempre. En el campo nosotros vamos a ver esas cosas. No necesitó hacer grandes oraciones. No necesitó quizás hacer ayunos, y no estoy diciendo que no debemos ayunar, que no debemos orar. Lo que les estoy diciendo es, hay un poder diferente que puede quebrar la oscuridad y puede parar el desastre en el campo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, los que hemos recibido la salvación, somos creyentes. Y para los creyentes hay un poder diferente. Para los creyentes hay algo diferente que Dios nos quiere dar. Por eso ustedes hoy tienen que entender esto y entender, hay que mirar el campo. En el campo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Encontramos un diablo que está atrapando a las personas, está tomando a las personas y está tentándoles a las personas con grandes cosas del mundo. ¿Qué es lo que les está diciendo Satanás a las personas en el campo? Tú no tienes que creer en Dios. Esa fe que tú tienes en ese Dios no sirve para nada. Por eso, ¿cómo puede ser que estés yendo a la iglesia sin ningún lucro? Las personas que están locas, que se han vuelto locas, esas personas creen en Dios y sin ningún lucro, sin ganar nada, están yendo a la iglesia a dar el culto. Esa es la estrategia de Satanás. Las personas están oyendo eso en el campo. Ese es Génesis 3. Las personas están en el campo así caídos y ellos siguen escuchando estas palabras. No tienes que ir así de esta manera a la iglesia. Ustedes tienen que entender, simplemente Satanás le dice esto a la gente, lo mismo que le dijo a Adán y a Eva, solo come de este fruto. Si comieras de este fruto, vas a ser como Dios. No necesitas hacer otra cosa. Tú no necesitas creer en otra cosa. Tú lo único que tienes que hacer es simplemente entender, tienes que hacer lo correcto. Tienes
que hacer cosas más importantes. Eso parece algo elegante, algo correcto, cuando a uno le dicen, tú puedes ser Dios, tú no necesitas perder el tiempo en la iglesia, tú no necesitas estar ofreciendo el culto, tu fe no sirve para nada, tú lo que necesitas es hacer las cosas correctamente, tienes que estudiar bien, tienes que realmente ganar mucho dinero, tú lo único que tienes que hacer es ir por lo que ves. ¿Cómo puedes tener una fe como esa? ¿Te has vuelto loco o qué? Eso es Génesis 6. Te arrebatan la parte espiritual. Los adivinos, ellos tienen fuerza, tienen poder, pero ese poder, esa fuerza que ellos tienen es en vano, es una fuerza vacía. Y las personas que han perdido esta parte espiritual correcta están yendo a estos adivinos a que les puedan solucionar sus problemas políticos, gobernantes, todo tipo de personas están buscando este poder vano y vacío porque le están arrebatando la parte espiritual correcta. Hay que salir del Nefilín, hay que salir de esta época que nos está quitando la fe correcta, que nos está quitando la parte espiritual correcta. Por eso hay personas representativas en esto. Nietzsche, por ejemplo, él decía, Dios está muerto, Él no existe. Y él escribió los libros, escribiendo de esta manera. Y hay muchas personas que a veces leen este tipo de conocimiento. Hay que tener cuidado con las cosas que leemos. Nietzsche, siendo hijo de un pastor, habiendo estudiado la teología, él dijo esto: Dios está muerto, Él no existe. Pero ¿qué pasó? Un hombre con toda su sabiduría, que al final no le sirvió para nada, con todo su conocimiento, que al final no le sirvió para nada, este hombre murió en un hospital psiquiátrico, gritando. Es una lástima. Es una lástima ver personas así, que mueran de esta manera, gritando. Tu sabiduría, tu conocimiento no servirá para nada ya. Por eso nosotros tenemos que entender, Satanás tienta a la gente y está atrapando con este problema del Nefilín, de Génesis 6, exactamente ahora es lo mismo. Los adivinos poseídos por los demonios tienen esta fuerza, tienen este poder, pero esto no sirve para nada. Hay grandes problemas espirituales, grandes problemas mentales, y nosotros tenemos que entender, ellos no lo pueden solucionar. Y si usted da un culto sin ninguna razón, sin entender esto, por eso Dios nos está diciendo hoy, el sacrificio por la culpa, el sacrificio que restaura realmente el culto en tu vida, que te da una razón para vivir, que te da una razón realmente para obtener las cosas que Dios te quiere ofrecer. Lo que el mundo te ofrece gratuitamente es un poder que no sirve para nada. Todo tu conocimiento, toda tu sabiduría será en vana, y cuando tú realmente no sales de este Nefilín, no escapas de este Génesis 3, entonces construirás tu propia torre de Babel con esto. Y si construyes tu propia torre de Babel en tu vida con esto, todo se va a derrumbar. Por eso las personas que realmente están divididos y no quieren creer en Dios, están olvidando algo importante. No solamente no pueden creer en Dios, no solamente no pueden creer en la palabra de Dios, sino que también olvidan que son seres espirituales. Y al olvidar que son seres espirituales, entonces no tienen otra opción más que morir y ser destruidos. ¿De qué sirve una casa si no voy a vivir en ella? ¿De qué sirve ganar mucho dinero si no voy a poder vivir para disfrutarlo? Satanás está haciendo exactamente lo mismo. Él te está dando todas las cosas, él te está ofreciendo todas las cosas del mundo, pero al final, ¿cuál es el precio? Tu vida. Si yo te dijera, te doy 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, quiero que tú disfrutes esto en esta vida, solamente te pido algo a cambio: dame tu vida. ¿De qué te sirven los 100 millones de dólares si yo quiero tu vida? No te sirve de nada.
Yo siempre le digo a las personas que discipulo, si tú estás secuestrado, para que me traten de entender. Y el asesino que te ha secuestrado te va a matar. Y está pidiendo una grande cantidad por ti. Y te dice en la mañana, ¿qué tú quieres comer? ¿Churrasco? ¿Qué tú quieres? ¿Leche? ¿Qué tú quieres? Y te da las mejores comidas, pero te va a matar. Te va a matar. ¿De qué sirve que te dé buena comida? ¿De qué sirve que te ponga en un buen cuarto? ¿De qué sirve que te trate bien? Ay, mi secuestrador me trata muy bien. Te va a matar. De la misma manera, Satanás ha arrebatado todas las cosas a los creyentes y a los no creyentes también. Los creyentes es lastimoso que no se percatan de este pacto. Por eso Dios nos está hablando a través de Levítico: restauren el culto. Realmente ustedes hoy tienen que levantar un sacrificio por la culpa. ¿Qué es eso? Por las cosas consciente o inconscientemente que están haciendo mal. Si ustedes simplemente dan el culto así sin razón, entonces aún en los problemas no tendrán ustedes respuesta para ello. Ustedes tienen que hoy levantarse y entender: tenemos que disfrutar del Evangelio. Por eso Dios nos dice que vayamos a hacer el sacrificio por la culpa, y nos habla de la ley para hacer el sacrificio por la culpa. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Conocer este pacto, disfrutar este pacto y aplicar este pacto, y las obras del Evangelio de Dios se van a levantar de verdad en nuestra vida. Hay que aplicar el Evangelio y todo se restaurará. Si conocemos la historia, ustedes verán la evidencia. Hay 3 cosas o 3 leyes para el sacrificio por la culpa. La primera ley que aparece aquí está en el verso 1. Dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Y cuando nosotros lo vemos, el verso 6 y 7, o el verso 6, sale otra vez la palabra santo, santo. 3 veces aparece aquí en el versículo o en el capítulo la palabra santo. ¿Qué es santo? ¿Qué es santísimo? Es apartado, separado, algo que nosotros tenemos que entender hoy. Algo que está separado, algo que está apartado. ¿Qué significa eso? Es algo diferente. Hoy ustedes tienen que entender. ¿Qué es lo primero que tienen que entender? Ustedes han sido apartados, han sido separados. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen una identidad diferente, para que me puedan entender. Ustedes ahora mismo son conscientes, no están dando culto en el templo. No están ofreciendo realmente sus vidas a través del culto. Pero ustedes tienen que entender, aunque no estamos ofreciendo nuestras vidas a través del templo, no estamos ofreciendo el culto, el lugar donde nosotros estamos, desde un vaso de agua, es el mismo vaso de agua, pero si ese vaso de agua se aparta para el Señor, es diferente. Una misma casa donde ustedes están ofreciendo el culto, son los creyentes, son las que tienen una identidad diferente. Como su casa ha sido apartada por Dios para dar el culto, es una casa santa, una casa diferente, una casa donde Dios está mandando bendición y vida eterna. Es diferente. Nosotros tenemos que entenderlo hoy. Tenemos que entender cosa santa, cosa apartada, cosa diferente. Da igual lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Vengan los problemas espirituales, no importa, tenemos solución. ¿Por qué? Somos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un poder diferente para vencer esta oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una identidad diferente. Por eso nosotros tenemos un poder diferente para quebrantar el desastre. Tenemos un poder especial para quebrantar todo el poder y la estrategia de Satanás. Los bendigo para que ustedes ahí en casa puedan entender y ver la palabra de Dios, entendiendo. Ustedes tienen que ser capaces porque son diferentes. Los no creyentes no pueden ver esto.
Los no creyentes no pueden ver la palabra, no pueden entender ni siquiera que son seres espirituales. Ustedes tienen que ser capaces de poder ver esto y experimentar. Realmente nosotros somos diferentes. Y al evangelizar, al hablar el evangelio como yo, puedan evidenciar este evangelio. Puedan mirar que la Biblia, todo lo que la Biblia dice, se cumple. Personas poseídas por demonios, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de personas poseídas por demonios, ¿no lo habla? Claro que lo habla. Pero habla también de las personas que espiritualmente son oprimidas, lo habla también. La Biblia habla de personas que tienen problemas mentales, lo habla también. La Biblia habla de las personas que tienen problemas físicos, problemas de salud, lo habla también. La Biblia habla de personas que tienen problemas del futuro, del destino, también lo habla. La Biblia habla de aquellos que han sido tomados totalmente por Satanás, también lo habla. Por eso hay que entender el evangelio. Hay mucha gente así. Al dar el culto tienen que restaurar el evangelio y también restaurar el evangelismo. Hay personas que nos contactan, que nos llaman. Yo estoy mirando a los remanentes. Ellos entienden que son diferentes. Entienden que son diferentes. A veces los adultos hemos enraizado en el pánico. No hay nada por qué temer, porque son diferentes. Pero sin embargo están en pánico. Son diferentes, tienen una identidad diferente. Ahora no les estoy diciendo vayan a predicar sin guantes, sin alcohol. No les estoy diciendo eso. Salgan del pánico. Salgan realmente de esto. Los remanentes están yendo al campo, están visitando a los remanentes, están levantando remanentes. ¿Qué quiere decir? Ellos han entendido, somos apartados, somos cosa santa, somos cosa santísima, somos diferentes, tenemos algo diferente que el no creyente. El no creyente va a morir, va a perecer. ¿Por qué? Porque sencillamente no quiere creer en Dios, no quiere creer en la palabra y no quiere creer que son seres espirituales. Por eso ustedes tienen que entender hoy, el campo está lleno de estas personas que no pueden entender. Si le hablan de Cristo se enojan. ¿Por qué se enojan? Lo que más pena me da, lo que más lástima me da, que los creyentes se enojan cuando le hablan de Cristo. Ay, pastor, usted habla de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿No tiene otra cosa que hablar? Y yo digo, ¿y por qué te enojas? Las personas que están endemoniadas, cuando le hablas de Cristo, se enfadan, sus ojos cambian, su rostro cambia. ¿Por qué? Porque no les gusta que le hablen de Cristo. En una oportunidad, un endemoniado, cuando le hablaron de Cristo, dijo esto: ¿por qué tienen que hablarme de Cristo a mí? No me hablen más de Cristo. Nosotros tenemos que entender, las personas que están poseídas no les gusta que le hable de Cristo. Pero para eso Dios mandó a Cristo. ¿Para qué? Para poder deshacer todas las obras del diablo. Yo los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender hoy. Y tienen que entender, la única respuesta para el campo es Jesús, es el Cristo. No hay otra respuesta. Por eso ustedes siempre tienen que dar el culto, porque Dios le quiere dar cosas diferentes. ¿Cómo qué? Cosas que el mundo no les puede dar. ¿Qué les va a dar Dios a ustedes? Dijo, solo lugar, cosa santa, cosa santísima. ¿Qué es eso? Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esto es algo grande. Eso es una cosa santa, una cosa diferente para nosotros. Génesis 6:14, solamente entra al arca. Eso es algo diferente. Eso es cosa santa. Éxodo 3:18, saca a mi pueblo y ve a hacer el sacrificio de la sangre. Eso es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Cuando ellos pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, fue entonces que fueron rescatados. Ellos fueron liberados. Con el poder de la cruz, la oscuridad será aplastada, será quebrantada. Eso quiere decir algo diferente. Es diferente tomar el pacto verdadero. No deben tomar otras cosas. No tomen otras respuestas. Tienen que ser capaces de tomar esto. Ay, pastor, yo estoy enfermo. No estás enfermo.
Tienes que experimentar el poder de Dios. Hasta ahora lo has hecho en tu fuerza. Por eso Dios sigue diciendo el sacrificio por la culpa. Hay que hacer el sacrificio por la culpa. Por eso lo segundo que debemos entender, hay un poder diferente. Hay un poder diferente. ¿Qué significa? Habla del sacerdote. El sacerdote cumplía una función, como ustedes ya lo saben. Él tenía que entrar siempre al lugar santo, lugar santísimo, a ofrecer estos sacrificios. 6 veces habla esta escritura del sacerdote. ¿Qué significa? Ustedes tienen que recibir el poder espiritual solo a través del culto. Primera de Pedro 2:9 dice, ustedes son real sacerdocio. Ustedes tienen que vivir por la palabra desde el momento que creyeron en Dios y se encontraron con Dios. Eso es la salvación. Y toda su vida tienen que disfrutar la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, a través del culto, ustedes tienen que recibir el poder espiritual. Tienen que entenderlo hoy. A través del culto se recibe el poder espiritual. No solamente tienen que recibir una identidad diferente, sino un poder diferente. Han cambiado su identidad espiritual. Han cambiado su poder. Por eso no se preocupen por los conflictos. No se preocupen por ninguna cosa. Solamente adquieran, obtengan el poder espiritual. Esto yo se los vengo diciendo a ustedes a cada momento. No se preocupen por nada. Obtengan el poder espiritual. Adquieran solamente el poder espiritual. Pastor, ¿y si un estudiante no puede estudiar bien? Si un estudiante no puede hacer los temas bien, pues ayúdale. Pero si ese estudiante tiene pánico, tiene temor y está preocupado, necesitas poder espiritual. Si no, nada va a funcionar para él. Eso es lo que ustedes tienen que entender esto hoy. Por eso Dios estuvo diciendo, edifiquen el templo para que tomen el pacto 24 horas, tabernáculo. Edifiquen ese templo, restauren el culto. Tienen que tomar el pacto 24 horas. Y en las 24 horas del día, si ustedes toman el pacto, Dios no tendrá otra opción más que obrar para ustedes. Y es más, de las 24 horas, si solamente 5 minutos oraran, aferrándose al pacto, Dios obrará para ustedes también. Por eso la iglesia que tiene el evangelio es el templo de Dios. La iglesia que hace el movimiento de evangelio y de evangelismo es el templo de Dios. Con toda seguridad podemos decir esto, porque la iglesia que no hace el movimiento del evangelio, que no tiene el evangelio, es un templo idólatra. Porque no tienen otra opción más que seguir otras cosas. Por eso, reciban las fuerzas en el culto. Reciban las fuerzas a través del tabernáculo. Por eso tienen que orar: Señor, ayúdanos a restaurar el templo. Oren. Ustedes tienen poder. No hemos orado por este coronavirus, es verdad. Teníamos tantos temas de oración, pero hoy ustedes tienen que orar: Señor, aunque ha sido una grande oportunidad este coronavirus, Señor, ábrenos las puertas. Permítenos regresar al lugar del culto. Permítenos otra vez hacer el movimiento de evangelismo de remanentes y el movimiento de las 237 naciones. No necesitamos una cantidad, una multitud para hacer esta oración. Necesitamos personas que se aferren al pacto 24 horas y que orando con este poder, orando, esas personas que han obtenido este poder, si oran, toda la oscuridad se quebrantará. Todo el poder del maligno será destruido. ¿Por qué? Porque son diferentes, tienen un poder diferente. Los bendigo para que ustedes puedan obtener este poder y no se preocupen por nada. La iglesia no hace protestas, la iglesia no hace movimientos sociales, la iglesia hace movimiento de oración. Ustedes tienen que comenzar a orar. Yo les voy dando este título de oración hace unas semanas ya. Oren. No vamos a ir a quemar llantas, no vamos a ir a tirar piedras, no. Imagínense ustedes, si tuviéramos una guerra, si quisiéramos tener una guerra, o tuviéramos una guerra y nos atacaran con tanques, con aviones, con bombas, y nosotros tiráramos piedra, y fuéramos con palo, ¿de qué serviría? No sirve de nada. Es nuestra lucha espiritual. La iglesia no tiene que hacer
en ningún momento luchas carnales. La iglesia tiene que hacer lucha espiritual. ¿Y qué es eso? Movimiento de oración. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entenderlo. Y todos los que han recibido salvación, ellos son el templo de Dios, son el templo del Espíritu Santo. Por eso no se deben mezclar nunca con la oscuridad. Por eso ustedes hoy no se preocupen, reciban poder espiritual, obtengan poder espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Coman ese pan de vida. Hoy Dios está sirviendo a la mesa. Coman este pan de vida. ¿Qué significa eso? Se refiere a Cristo, se refiere al poder espiritual. Coman este pan de vida. Resplandezcan la luz del Evangelio. No se desanimen, levanten el incienso las 24 horas con la oración. Lávense con esa agua que para y destruye todas las maldiciones. Y también, ¿qué quiere decir? Todas las cosas estaban ungidas con aceite. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que hacer los atrios para las siguientes generaciones. Y también tenemos que velar que las lámparas nunca se apaguen. Ese es el gran mensaje. Y esa es la ley del sacrificio. Esta es la ley del sacrificio. Por eso ustedes tienen que entenderlo hoy y restaurar el culto en sus vidas. No den culto de cualquier manera. Hoy su casa es algo diferente. Hoy su casa es el lugar santo. Hoy su casa es el lugar santísimo porque están dando el culto ustedes hoy correctamente. Lo tercero, ¿qué es lo que viene aquí? Viene un respaldo diferente. Es el respaldo del trono celestial. Por eso, el verso 6 dice así de esta manera, o el verso 5: y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es, y es expiación por la culpa. ¿Qué es eso? Eso es el respaldo del trono celestial. Por eso ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entender cuál es la respuesta que realmente Dios quiere darme a mi vida. ¿Ir a Egipto era un sufrimiento? ¿Estar en el desierto era un sufrimiento? Si nosotros miramos todo eso, podemos pensar, claro que es un sufrimiento. Pero Dios los llevó por ahí, ¿para qué? Para hacer el sacrificio por la culpa. Para explicarles esto, porque ellos no lo entendían. No entendían esto correctamente. En el desierto, Dios que les dio maná. En el desierto, Dios que les ofreció codornices. Cuando había mucha calor, una columna de nube. Cuando tenían mucho frío, una columna de fuego. Por eso, lo único que tenemos que hacer nosotros es restaurar correctamente el culto, y las obras de Dios sorprendentemente acontecerán. Hoy los bendigo para que ustedes entiendan y den la gloria a Dios y ofrezcan este sacrificio por la culpa, nada más. Si nos está dando el culto incorrectamente, si no hemos entendido el Evangelio y lo hemos entendido a nuestra manera, hoy tienen que restaurarlo. Por eso viene el desierto. Por eso vinieron 7 desastres a Israel, conociendo o no conociendo. Por eso el sacrificio de culpa, para arrepentirse, para tomar nuevamente las cosas que Dios nos quiere dar. Por eso el mejor rey de todos los reyes, ¿quién fue? David. Él lo entendió. ¿Qué es lo que hizo él? Cuando él alababa, los demonios se iban. ¿Qué significa eso? Él tenía un poder diferente. Cuando ustedes realmente lo entiendan, donde quiera que vayan, donde quiera que se muevan, ustedes van a entender realmente, yo tengo un poder diferente. Por eso los bendigo para que dejen toda su preocupación. No importa de verdad nada. Solamente como iglesia restauremos esto y comencemos a orar. Dios, termina con este desastre del mundo. Para con este sufrimiento del mundo. Creo, Dios, que tú no vas a permitir que estemos con máscaras toda la vida. Ábrenos, Señor, el tabernáculo. Ayúdanos a salir de ese lugar y te construyamos un templo para las 237 naciones y para los remanentes. Que seamos una iglesia que salve el mundo. Que podamos ser una iglesia que pueda ver
futuro correctamente y pueda levantar los remanentes. No nos preocupemos por las respuestas. Señor, dame la evidencia, la respuesta. No, la evidencia está en las manos de Dios, la respuesta está en las manos de Dios. Solamente oren que Dios de una manera precisa, correcta, va a traer la evidencia a tu vida. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega después, Él siempre llega a tiempo. Por eso, oremos para evangelizar la nación y ayúdanos. Nuestra oración debe ser: ayúdanos, Señor, para poner bajo la cruz todas nuestras culpas, todos nuestros pecados que tenemos, que podamos entregarte todas nuestras debilidades, que podamos entregarte todas nuestras carencias, nuestras impotencias. Dios, todo queremos ponerlo bajo la cruz. Perdónanos y restauremos el culto realmente. La iglesia tiene mucha responsabilidad con el desastre del mundo, de la nación. ¿Por qué? Porque la iglesia no está dando el evangelio, está dando otras cosas. ¿Cómo vamos a concluir? Nuestra conclusión será así, de esta manera. ¿Cómo de importante es este pacto de Dios? ¿Cómo de importante será? Es tan importante, hermano, el pacto. La mujer de flujo de sangre, ella entendió: si solamente pudiera tocar el manto de Jesús, todos mis problemas serán resueltos. Y si Cristo me resuelve todos mis problemas, me levantaré como un testigo. Fue la mujer de flujo de sangre. Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué gritó? Bartimeo, porque gritó mucho, Dios le dio respuesta. Y enseñamos así de una manera incorrecta. Él gritó porque no podía ver. No sabía si Jesús estaba lejos o estaba cerca. Bartimeo recibió respuesta no porque gritó. Bartimeo recibió respuesta porque él creía que si Cristo lo encontraba a él, todos sus problemas espirituales serían resueltos. No necesitamos ver otra cosa. Por eso los bendigo de verdad, para que ustedes puedan entender: conforme a tu fe te será hecho. Si Cristo para su caminar en tu casa, conforme a tu fe, todo se restaurará. Si Cristo para su caminar en tu negocio, conforme a tu fe, tu negocio se restaurará. Si Cristo para su caminar en todas las cosas que estés haciendo, todo se restaurará. Si Cristo para su caminar en tu enfermedad, como esa mujer de flujo de sangre, hoy todo cambiará para ti. El culto que lo restaura todo. Tienen que creer en Dios, tienen que creer en la palabra. Hoy ustedes tienen que entender: identidad diferente, poder diferente, respaldo diferente. Dios me cubre a mí, Dios me guarda como guardó a Israel en el desierto, con una nube, con aves, con maná, con columna de fuego. Por eso hoy ustedes tienen que entender: se van a levantar obras de Dios en toda mi vida. Lo creo. No estoy enfermo, no estoy fracasando, no estoy destruido. Si Cristo para su caminar en tu empresa, será conforme a tu fe. Bartimeo recibió respuesta porque él creía que si Cristo se encontraba con él, todo cambiaría para él, todo se restauraría para él. Por eso yo los bendigo hoy, para que ustedes no sean como los no creyentes. Los no creyentes no pueden creer en Dios, no pueden creer a la palabra, tampoco pueden creer que son seres espirituales. Quieren vivir como se les da la gana, quieren ellos creer en ellos mismos. Ellos creen que ir a la iglesia es perder el tiempo, que no hay ningún lucro. Y hay creyentes que están pensando lo mismo, que van a la iglesia y no entienden por qué dan el culto. Por eso es que están perdiendo lo que Dios les quiere ofrecer. Sean como David, tengan un poder diferente, adquieran un poder diferente, que donde quiera que ustedes vayan, las tinieblas se destruyan, la oscuridad se quebrante. Por eso he titulado el mensaje de hoy: un poder diferente que para los desastres y destruye la oscuridad. Por eso hay que levantar el altar del sacrificio por la culpa. Hay que llevar todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, toda nuestra incompetencia, todas nuestras debilidades bajo la cruz de Cristo.
Dios los bendiga, Dios les guarde hoy. Y que ustedes realmente puedan entender. Hay que restaurar y levantar un templo. El templo que restaura el Evangelio. El templo que salvará el mundo. Oren porque Dios nos permita en el mundo entero otra vez ofrecer el culto en nuestros templos. Empiecen a orar. Desde ahora quebranten esa oscuridad. Si el diablo quiere oponernos a través de nuestros gobernantes, no se preocupen. No hacemos movimientos sociales, hacemos movimientos de oración. Quebrantemos toda esa oposición. Todo lo que nos bloquea. Cristo rompe esas 3 barreras que el mundo siempre quiere oponer y quiere traer. Él rompe el poder del infierno, Él rompe el poder de Satanás y Él rompe todo el poder que viene por causa del pecado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Hoy, Señor, tu iglesia se ha reunido en casa y a través de estas plataformas, Señor, ofrecen el culto por familia, pero creemos, Padre, que nuestras casas serán diferentes, son diferentes. Es cosa santa, cosa apartada en este momento para ofrecer el culto. Por eso, todas las respuestas vendrán, Señor. Así como David, Señor, que él pudo pensar, el arca no tiene dónde cubrirse totalmente y yo en palacio. Señor, ayúdanos para restaurar realmente el pacto en nuestras familias, en nuestras vidas, y que podamos llevar, Señor, esta arca, este pacto al lugar, Señor, donde has establecido tu nombre. Ábrenos las puertas de nuestros templos, Dios, para darte honor y gloria y para hacer el movimiento que salvará el mundo, Señor. Ayúdanos a levantar el futuro, remanentes cumbres, Señor, que no le teman a nada, remanentes cumbres que entiendan identidad diferente, cosa apartada, un poder diferente, donde quiera que vayan, donde pongan la planta de sus pies. David lo expresó así: el infierno huiría. Un respaldo diferente. Señor, tú les proveerás todas las cosas, y aún en los problemas, en eso tú le darás respuesta, Padre. Te doy gracias por habernos dado este evangelio y esta misión y esta visión, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gracia y oramos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos los remanentes, jóvenes y adultos, líderes y todos los obreros de Latinoamérica que hoy se aferran a este pacto. Identidad diferente, poder diferente, respaldo diferente para poder salvar todas las naciones y el mundo. Sean sobre ellos desde ahora y para siempre. Amén y amén.